el indicador de confianza del consumidor, consolida una mejora del nivel de confianza por parte de los hogares urbanos del país en la medida en que ese indicador se ha consolidado en 34.4 puntos después de estar en 33.6 puntos en febrero del 2021. La mejora de este indicador ha sido para los jefes de hogar hombres, en donde vemos un incremento de casi un punto porcentual, mientras que para las jefes de hogar mujeres estamos viendo un incremento de apenas 60 puntos básicos. En la primera ronda del pulso social, cuando nosotros le preguntábamos en julio cómo veían su situación frente a la de julio del 2019, teníamos que aproximadamente el 91.7% de ellos nos reportaba que su situación estaba peor o mucho peor. Una incidencia que se mantuvo constante incluso hasta febrero, en donde en febrero del 2021 teníamos al 93.7%. Sin embargo, en marzo, como ya en marzo del 2020, que es el mes de referencia de la comparación, pues ya teníamos un deterioro por las medidas de confinamiento, se reduce al 79% y este cambio es el que está detrás de una de las mejoras más importantes del indicador de confianza del consumidor para el mes de marzo. Después de haber llegado a un casi 34% de hogares creyendo que la situación económica del país iba a estar mejor o mucho mejor, comparando febrero de 2021 contra febrero de 2022, en marzo volvimos a tener un retroceso y solamente el 27.7% de los hogares considera que la situación económica del país va a estar mejor o mucho mejor en 12 meses. Cuando nos concentramos en la cantidad de jefes o jefas de hogar en las 23 principales ciudades del país que nos reportaron no percibir ingresos, recordemos que en la primera ronda casi el 30% de los y las jefes de hogar nos reportaban no tener ingresos y ya en la novena ronda vemos que solo el 12.9% de ellos nos reporta no tener ingresos. Vemos que ese 12.9% de jefes, hombres y mujeres de hogar no percibiendo ingresos es el resultado de un promedio de aproximadamente un 16% de jefas mujeres de hogar no percibiendo ingresos y apenas un 8% de jefes de hogar hombres. Eso significa que las mejoras vistas en la disminución del porcentaje de hombres jefes de hogar que no perciben ingresos han sido más importantes en este caso que para las mujeres, lo cual presenta una brecha continua de más de 8 puntos porcentuales en relación con esa respuesta. En el mes de marzo del 2021 estamos viendo un ligero retroceso de la intensidad de la preocupación vista desde sus dos extremos. En primer lugar, frente a la alta preocupación por el contagio, en febrero del 2021 teníamos al 32.2% de los hogares urbanos manifestándose como muy preocupados por el contagio, mientras que ahora tenemos solo al 30.9% con un sentimiento de preocupación frente a ese contagio. Sin embargo, en el otro extremo, cuando queremos ver a los jefes de hogar, hombres y mujeres, frente a su sentimiento de no me siento para nada preocupado por el contagio de COVID-19, tenemos un deterioro importante porque mientras que en promedio el 8% de los y las jefes de hogar en febrero nos decían no sentirse preocupados por el contagio, tenemos un incremento muy importante y vemos que casi el 15% de ellos en marzo nos manifiestan no sentirse preocupados y tal vez eso es la evidencia cuantitativa del relajamiento de las normas de autocuidado. La intención de vacunación tuvo un crecimiento de casi 3 puntos porcentuales entre febrero y marzo. Recordemos que solamente el 69.6% de los jefes de hogar urbanos manifestaban quererse aplicar la vacuna en el llegado caso de estar disponible en febrero y pasamos a un 72.2% de ellos manifestando positivamente contar con la disposición de aplicarse la vacuna.
Cuando nosotros queremos hacer una desagregación por sexo, vemos que la mejora más importante de esta disposición de vacunación está asociada con los jefes de hogar hombres, en donde 76% de jefes de hogar hombres, y esto es altamente consistente con la sobremortalidad que la pandemia y el COVID-19 está generando sobre hombres, en donde debemos recordar que casi 2/3 partes de las muertes por COVID-19 están asociadas con hombres y el 80% de ellas con hombres de más de 60 años. En marzo del 2021 presentamos un deterioro importante. Veníamos de una mejora de la percepción de confianza frente al personal de otra nacionalidad. Miremos cómo en julio casi el 68% de los jefes de hogar urbanos presentaba o manifestaba sentirse completamente desconfiados. Esta prevalencia la logramos reducir a aproximadamente el 60.4% en el mes de febrero, y en marzo tenemos un incremento de este máximo nivel de desconfianza, en donde el 73% de los jefes y jefas de hogar urbanas están manifestando no confiar en absoluto en personas de otra nacionalidad. Mientras tanto, en relación con el nivel de confianza que presenta la ciudadanía con el personal de salud, casi el 49% de los y las jefes de hogar en el país, en las 23 principales ciudades, manifiesta confiar absolutamente en el personal en salud. El pulso social para marzo del 2021 nos muestra que el 37% de las jefas de hogar mujer se sienten sobrecargadas en las tareas de cuidado o las tareas domésticas no remuneradas, mientras que apenas el 16.7% de los jefes de hogar hombres se muestran sobrecargados en esta situación. Aquí es importante tener en cuenta que después de una estabilización de aproximadamente el 30% de las jefas de hogar sintiéndose sobrecargadas por el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado durante los últimos meses, hemos visto un incremento significativo de casi 6 puntos porcentuales en esta prevalencia de sobrecarga. El 34.7% de jefes, hombres y mujeres de hogar, se sienten preocupados o nerviosos en ese contexto de la pandemia. El 21.3% manifiestan sentimientos de cansancio, el 9.1% presentan sentimientos de soledad y el 16.7% presenta sentimientos de tristeza. Un elemento fundamental que se está presentando en el mes de marzo del 2021 es la mayor intensidad de estos sentimientos en las mujeres jefes de hogar, mientras que para los hombres jefes de hogar estamos viendo una disminución drástica. Por ejemplo, mientras que el 12.35% de las jefas de hogar mujeres se sintieron solas en marzo del 2021, incrementando después de 10 puntos porcentuales en los últimos 3 meses, pues vemos que rápidamente el sentimiento de soledad para los hombres cae de un 9.2% en febrero de 2021 a cerca de un 4% en marzo de 2021. En materia de las dificultades para dormir, mientras que las mujeres jefes de hogar continuamente han visto incrementado su prevalencia de dificultades para dormir después de un mínimo histórico en diciembre del 2020 de apenas el 13% de las jefas de hogar mujeres presentando dificultades para dormir, vemos que en marzo del 2021 esta prevalencia creció al 18.3%, mientras que para los hombres tuvo una reducción muy importante, ubicándose casi en la mitad, es decir, en un 9.9%. El pulso social logra ser representativo para aproximadamente 8 millones de hogares que residen en las 23 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, de los cuales 7.3 millones de ellos tenían la posibilidad antes de la pandemia, en marzo del 2020, de poder consumir 3 comidas al día al interior de su hogar. Aproximadamente 1.75 millones de ellos pasaron a
ingerir solamente 2 comidas al día en el marco de la pandemia. Esto significa que en términos generales, si el 90% de los hogares de las 23 principales ciudades del país antes de la pandemia podía ingerir 3 comidas al día, ahora estamos viendo establemente que solo el 70% de los hogares urbanos tiene la posibilidad de consumir 3 comidas al día. Un fenómeno que es mucho más marcado en ciudades como Cartagena, Barranquilla y Sincelejo, en donde incluso a veces menos del 40% de los hogares urbanos de esas 3 principales ciudades del país tienen la posibilidad de consumir 3 comidas al día en el marco de esta situación de pandemia.